Paz de Cristo. Una vez más les saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén bien. Tengo una enseñanza más que compartir con ustedes. Le he intitulado El bautismo del Espíritu Santo. Este estudio lo vamos a tomar con dos escrituras, una que está en Hechos 1:5 y Hechos 2, del 2 al 4. Quiero agradecerle a Dios que está con nosotros. Somos la Iglesia Apostólica La Misión en Dinuba, California, el pastor Rodolfo Solís. Bueno, entremos rápidamente a la palabra. Tengo varias escrituras que compartirle. Espero que le ayuden. Mire, vamos a leer Hechos 1:5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el capítulo 2, verso 2 al 4 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto sucedió en el día de Pentecostés. Hermano, hermana, amigo, amiga, el bautismo del Espíritu Santo es diferente al bautismo en agua. Mire, en aquella plática que tuvo el Señor con Nicodemo, ahí el Señor dejó bastante claro que son dos cosas diferentes. Vamos a ver la palabra, lo que dice. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió el Señor Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Mire, en agua, cuando somos bautizados, sumergidos en agua, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro le dijo a aquella multitud cuando le preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? El apóstol les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Mire, somos nacidos del Espíritu o bautizados con el Espíritu Santo cuando el Señor nos llena con ese don maravilloso. El Señor Jesús dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se da cuenta? Mire, esta promesa del bautismo del Espíritu Santo es una profecía que está desde el Antiguo Testamento. La profecía del profeta Joel se cumplió el día de Pentecostés. Joel 2, 28 y 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Se da cuenta, mi hermano, hermana? Ese bautismo y derramamiento del Espíritu de Dios se cumplió el día de Pentecostés. Ese día se cumplió, ¿sí? Como dice el texto que leímos anteriormente, y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y dice la Biblia que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se les asentaron sobre cada uno de ellos. Y dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Hermano, hermana, mire, el Espíritu Santo es la promesa que Dios nos dio, que nuestro Padre Celestial nos dio. Desde cuando Él vino, Él trajo esta promesa para toda la humanidad. Mire, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo es una promesa que no solamente se debe esperar,
sino que también se debe buscar, pero ardientemente, porque es muy importante. Mire, el bautismo del Espíritu Santo es una unción poderosa de Dios. El creyente, cuando recibe esta unción, recibe un revestimiento del poder que los va a capacitar para servirle al Señor y para vivir para el Señor. La Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, dice, mire, cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Aleluya. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se necesita el don del Espíritu Santo para poder llevar este mensaje. Padre Cristo, mire, además de esto, cuando el Espíritu de Dios está morando en el creyente, cuando somos bautizados con su Espíritu Santo, Dios puede darnos otros dones más, juntamente con ese don maravilloso. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia, para ayudarnos en el ministerio que Dios ha dado a cada hermano, hermana en la iglesia. Mire, la Biblia dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo Espíritu. El Señor y el Espíritu son la misma cosa. Dice la Biblia, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Y luego dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y sigue diciendo, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Mire, por el mismo Espíritu de Dios. Hay unos que reciben espíritu de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Se da cuenta? Y luego dice, a otro fe, pero también por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y luego continúa diciendo, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y luego dice en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Se da cuenta qué valiosa es esta promesa que Dios nos ha dado y que se ha cumplido ya en muchos, millones y millones de hermanos a través de la historia de la iglesia han tenido esta unción, este don, este bautismo glorioso del Espíritu Santo de Dios? Es maravilloso esto, saber que recibir el don del Espíritu Santo de Dios es el mismo Dios en la persona del creyente. Dios mismo en el creyente. Mire qué maravilloso es esto. Dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mire, este cuerpo puede ser morada del Espíritu de Dios. Esto es maravilloso. Mire, Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Es lo que le estaba diciendo el Señor a los discípulos cuando andaba con ellos. ¿Y qué más les dijo? Y estará en vosotros, o sea, dentro de nosotros. Allí va a estar Dios. ¿Cómo? Cuando nos llena con su glorioso Espíritu Santo. Esto es maravilloso. No se trata de una simple promesa como para que la tomemos a la ligera. No, es la promesa por excelencia, la cual, hermanos, pueden recibir todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Pero no creer nomás como cualquier cosa, no, creer como dice la Escritura. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Dice, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y continúa diciendo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
Mire, pero qué importante es el que cree en mí, pero como dice la Escritura, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Mire, esta promesa tan gloriosa, hermanos, concerniente al derramamiento del Espíritu Santo, se encuentra profetizado ya desde el Antiguo Testamento. No solamente Joel lo profetizó, no. Isaías dice, en Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Aleluya. Dice en Isaías 44:3, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esto es maravilloso, hermano, hermana que me escucha. Mire, Joel, ya lo habíamos dicho, también lo dijo. Y después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En Lucas capítulo 11, versículo 13, dice el Señor algo que nos debe de llenar de entusiasmo, de gratitud delante del Señor. Dice el Señor, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, fíjese lo que dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aleluya. Oh, glorioso el Señor. Mire, y después en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto dijo Juan el Bautista. Dice, pero el que viene tras mí, o sea, el Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y fíjese lo que dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Esto es glorioso. Esta maravillosa promesa, hermanos, de Dios se ha cumplido. Muchas veces se ha cumplido ese derramamiento sobre muchos hermanos y hermanas que han creído a través de la historia. Mire, el día de Pentecostés, con un estruendo como de un viento recio, hablaron en otras lenguas, aleluya, y ahí se manifestó el poder de Dios. Imagínese usted, dice la Biblia que el que cree en el Señor, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva, y esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. ¿Se da cuenta? Ríos, o sea, algo glorioso. Y la Biblia dice que es un fuego, porque se asentaron lenguas como de fuego sobre cada uno de los que estaban en el día de Pentecostés. Un fuego glorioso, hermanos, que purifica el alma del creyente. Mire, el don del Espíritu Santo es el poder más grande que pueda una persona tener. Y no porque haya otro más grande, no, es el más grande que existe en el universo. Dios, por su Espíritu Santo, morando en el creyente, aleluya, le da al hombre de su naturaleza. Sí, le da al hombre de su naturaleza sobrenatural. Le da de su esencia. Dios es espíritu, aleluya. En otras palabras, es la única manera que podemos tener santidad, que podemos tener poder, que podemos tener amor, que podemos tener paciencia, benignidad. Si no fuera por el Espíritu de Dios, no podemos tener nada de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque por el Espíritu de Dios es que somos regenerados, cambiamos. Por el Espíritu de nuestro Dios es que hemos sido santificados. Por el Espíritu de nuestro Dios es de que ahora somos nuevas criaturas. Sí, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha. Por el Espíritu de Dios es que, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí.
por el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, es que nunca vamos solos. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por medio de su Espíritu Santo morando en nosotros. Y mire, por ese Espíritu glorioso, por esa unción que el Señor nos dio, por ese don tan maravilloso, un día vamos a ser levantados cuando Él venga a recoger su pueblo. Dios no hace excepción de personas. Amigo, amiga que me escucha, Dios no hace excepción de personas. Esto no es solamente para alguna persona en particular, no. Esto es para todo aquel que quiere creer, que cree en Él. Mire, la promesa del bautismo del Espíritu Santo no hace excepción de creyentes. Si usted tiene dinero, no tiene dinero, si está rico, está pobre, es feo, guapo, gordito, flaquito. No, es para todos. Esto ha quedado demostrado a través de la palabra. Vayamos a la palabra y miremos. Mire, en aquel tiempo los discípulos quizás pensaron que era solamente para el pueblo judío, pero no es así. Dios abrió las puertas, aleluya, para todos, para todo el mundo. Dice la Biblia que el amor de Dios se ha manifestado para que todo el mundo sea salvo. El sacrificio que Él hizo, lo hizo por todo el mundo, pero no todo el mundo lo acepta, desafortunadamente. Mire, a los judíos el Señor vino y los llenó con su Espíritu Santo. Dice la Biblia el día de Pentecostés, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirar, ¿no son galileos todos estos que hablan? Sí, eran galileos, eran judíos que estaban siendo llenos con la promesa del don del Espíritu Santo. Pero no nomás a ellos. La Biblia dice que también sobre los samaritanos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, estaban peleados. Había situaciones religiosamente hablando que había tantas cosas que los distanció, se aborrecían, en otras palabras. Pero mire, Dios no hace excepción de personas. Entre los samaritanos hubo gente que creyó al Señor y el Señor les dio de su Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjese, dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. O sea, Pedro y Juan oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Y lo recibieron. Mire, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero fíjese lo que pasó. Oraron por ellos y dice la Biblia, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es glorioso. Sí, el Señor quitó esas barreras. Mire, ¿y nosotros qué? Nosotros los gentiles, todavía los samaritanos y los judíos pues son judíos, pero nosotros los gentiles, los que no somos judíos de sangre, pues déjeme decirle, también para nosotros el Señor nos dio esta promesa del don de su glorioso Espíritu Santo. Fue también sobre los gentiles, gente como usted y como yo, que no son judíos. Mire, la Biblia dice que en Hechos 10, 44 al 46 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjate lo que pasó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aleluya. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿De qué se quedaron atónitos? De que también, mire, fíjese bien, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo se daban cuenta que estaban llenos del Espíritu Santo? Bueno, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. Esto es glorioso. Dios no hace excepción de personas. Este don maravilloso es para usted, hermano, hermana.
es para usted, amigo, amiga, que me está escuchando. Solamente necesitamos creerle al Señor, pero como dice la Escritura, no de otra forma. Mire, el Espíritu Santo, esa unción, ese don, lo necesitamos para ser regenerados. El Espíritu Santo y la regeneración del creyente es muy importante. Mire, estos textos que vamos a leer, fíjese bien lo que dice. Dice en Tito 3, del 3 al 5, el apóstol Pablo en esta epístola a Tito, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, fíjese bien lo que éramos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aleluya. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y mire esto, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Mire, el Espíritu de Dios lo necesitamos para que podamos ser regenerados. Por eso tenemos que buscarlo, tenemos que clamar y de una forma insistente hasta que lo tengamos, porque Dios nos lo prometió. Mire, esa palabra regeneración, esta palabra que leemos aquí dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, viene de una palabra griega que significa, ya traducida a nuestro idioma, renovación, renacimiento, nueva edad o era. O sea, cuando nosotros tenemos el don del Espíritu Santo, nos hace renacer, nos renueva, somos nuevas criaturas. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo es que pudimos cambiar nuestra vida, es como cambiamos nuestra manera de vivir. Mire, solamente la obra de Dios por su Espíritu Santo en el creyente nos hace capaces de ser nuevas criaturas. El apóstol Pablo dice que Dios nos salvó de la condición miserable que vivíamos. Sí, hermano, mire, en Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿No le parece que eso éramos? Eso éramos en otro tiempo. Pero mire, pero Él nos salvó. La Biblia dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, dice, y su amor para con los hombres. Aleluya. Esto es glorioso. Él nos salvó cuando se manifestó su amor y su bondad. El apóstol Pablo nos dice cómo es que nos salvó. ¿Cómo fue que nos salvó? Por su Espíritu Santo, por esa unción. Nosotros no podemos solos. Necesitamos un poder más grande que el diablo, las cadenas que nos atan, que los demonios que nos perturban. Y ese poder más grande es Dios, por su Espíritu Santo morando en nosotros. Dice el apóstol Pablo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta esto? Aleluya. Qué gloriosa es la palabra. Mire, nosotros necesitamos ser santos, pero no podemos serlo si no tenemos la unción de Dios en nosotros. El Espíritu Santo y la santificación es algo que no podemos dejar de tener. Mire, la santificación, esto es un proceso
Nosotros no nos santificamos 100% de la noche a la mañana. Es un proceso que Dios lo comienza cuando nos entregamos a Él y va a terminar hasta que muramos o hasta que el Señor venga. Primera de Pedro 1:5 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos, ¿cómo? En toda vuestra manera de vivir. ¿Sí lo está leyendo bien? En toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Amigo, amiga, hermano, hermana, así dice el Señor. Mire, este proceso de santificación va a continuar hasta que venga la muerte. Mire, cuando ya venga la muerte o que el Señor nos lleve, entonces se acabó ese problema porque vamos a ser transformados, pero ya para siempre. Todos los creyentes siempre estamos siendo transformados. Siempre el Señor está trabajando en nosotros. Siempre está construyendo algo mejor en nosotros. Mire, la santificación implica que cambiemos, ¿sí? Y no lo podemos hacer sin la ayuda de Dios. El Señor lo hace por su Espíritu Santo en nosotros. Es la única manera que lo podemos hacer. Mire, después de aquella conversación, que tuvo aquel joven rico, ¿se acuerda? ¿Verdad? Cuando el Señor le dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja. Y los discípulos, pues, que los ricos entraran al reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Los discípulos le preguntaron al Señor cuando escucharon eso, le preguntaron y le dijeron, maestro, entonces ¿quién va a poder ser salvo? ¿Quién? Va a estar muy difícil. Y mucha gente se ha de pensar, bueno, ¿cómo podemos santificarnos? Tanta cosa que tenemos que luchar todos los días. ¿Cómo es de que podemos ser salvos o santos? Bueno, déjeme decirle, si Dios mora en usted, si el Espíritu de Dios mora en usted, si usted tiene ese don, ese bautismo del Espíritu Santo, Dios lo va a poder hacer. ¿Por qué? Dice la Biblia, y mirándolos el Señor, cuando le preguntaron eso, los discípulos les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Se da cuenta? Si Dios está con nosotros, sí vamos a poder santificarnos. No vamos a ser perfectos, lo he dicho muchas veces, pero sí nos podemos apartar muy bien para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Mire, solamente Dios puede cambiar lo más profundo de una persona. Solamente Dios. La Biblia dice que lo que éramos antes y no éramos joyitas buenas. Mire lo que dice la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la Biblia dice, mire, fíjese bien, y esto erais algunos. Sí, eso éramos algunos, mas ya habéis sido lavados, gloria a Dios. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta qué importante es que seamos llenos de ese Espíritu glorioso de nuestro Dios? Hermano, hermana, qué palabras, qué escrituras tan gloriosas que no nos dejan duda de lo que necesitamos realmente. Mire, la Biblia nos enseña que necesitamos ese glorioso Espíritu para nuestra redención. O sea, para que un día podamos culminar nuestra redención allá con el Señor. El Espíritu Santo y la redención es algo que no lo podemos perder. La Biblia dice que Él habita en nosotros.
esa promesa que Él dio en nosotros, dice que son las arras, sí, para nuestra redención. Mire, vamos a leer la Biblia. Dice, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fíjese bien, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, las arras, somos sellados, las arras. Esto significa que es una garantía. Sí, es lo que se pone enfrente para garantizar que esto va a pasar. Nuestra redención va a pasar. Pero si tenemos esa unción de Dios en nosotros, mire, el Espíritu Santo de Dios habitando en el creyente, eso es la garantía de Dios de que vamos a entrar a completar nuestra redención. Mire, 1 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Otra escritura más que habla de este tema dice, 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Fíjese, Efesios 1:14 dice, que es las arras de nuestra herencia. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Mire, el apóstol Pablo, definitivamente, él, para que no haya duda de la necesidad tan importante del sello de recibir el don del Espíritu Santo, él escribió por la unción de Dios, por supuesto, esto para usted y para mí. Dice la Biblia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quiero que lea conmigo, mire, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire lo que sigue. Lo que sigue no es cualquier cosa, ¿eh? No. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana? Esto es tan importante, el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, hermana, amigo, amiga, no tome a la ligera este punto tan importante para su vida espiritual, por supuesto. El don del Espíritu Santo en el creyente no es una opción, no. Hermano, hermana, que me está escuchando, ¿tiene usted ese sello glorioso del don del Espíritu Santo en su vida? Si no, búsquelo, llénese, lo necesita, lo va a necesitar o lo está necesitando urgentemente. Corrija lo que tenga que corregir, arrepiéntase de lo que tenga que arrepentirse, enderece el paso si va chueco, vuelva hacia Dios si no va caminando como Dios quiere. No se confíe, no le vaya a pasar lo que le pasó a aquellas vírgenes insensatas que se descuidaron y no se preocuparon porque hubiera aceite en sus lámparas. Usted necesita, hermano, hermana, ese aceite en su lámpara. Amigo, amiga, que me escucha, esta promesa del Espíritu Santo también es para usted. Dios no hace excepción de personas. No, también es para usted. Mire, acérquese a Dios, acérquese a Él, crea en Dios. Pero como dice la Escritura, así como dice la palabra, y se va a dar cuenta que de su interior, del interior de usted, van a correr ríos de agua viva, porque Dios le va a llenar con su Espíritu Santo. Y esto es glorioso, esto es realmente maravilloso. No descuide esto. Hermano, hermana, no lo descuide. Amigo, amiga, búsquelo,
es muy importante. Mire, si Dios nos lo permite, la clase que sigue, vamos a hablar de la santidad en el creyente. Esto es un tema, híjole, muy duro, muy tremendo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero este va a ser tema para la siguiente clase. Espero que nos acompañe, espero que esté con nosotros, pero mientras tanto, pídele a Dios que lo llene con su Espíritu Santo. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Amén. Comparte esta enseñanza. No le dé vergüenza, no le dé pena compartirla. Dígale a alguien, háblele a alguien. Es una manera de cumplir el gran mandamiento de ir por todo el mundo o a todas las naciones anunciando este evangelio. Hágalo. Dios un día lo va a requerir de usted. ¿Qué tanto hicimos para expandir su palabra? Bendiciones. Hasta la próxima. Guárdense, cuídense y sobre todo, oren mucho. Los tiempos son muy difíciles. Hasta la próxima.